mientras hacemos un ratito, cuando Malena esté lista, si 17:30 podemos largar en horario, sería ideal, pero yo sé que ella, si le hacemos preguntas en este intermedio, va a estar disponible. Me gustaría que la conozcan. La verdad que es un orgullo tener una médica argentina en Jerusalén y en un lugar tan destacado, así que yo creo que es una oportunidad que todos nos tenemos que poder hacerle las preguntas o lo que queramos saber, porque no viene todos los días. Así que bueno, si alguien quiere hacer preguntas sobre lo que tienen o quieren preguntar algo, estamos a disposición. Estamos haciendo también un esfuerzo para que esto salga por internet, para que lo puedan ver. Ustedes saben que hoy por hoy nos cuesta trasladarnos y bueno, esto es posible que ahora a las 5:30 ya estemos conectados con todo lo que es. FIPAM forma parte de la red argentina de fibrosis quística. La verdad que hay más de 12 asociaciones, grupos de padres en casi todas las provincias, y eso está bueno que se junten y que traten de ver en cada lugar distintos problemas que tienen, ya sea por la medicación, por falta de especialistas, a organizarse a hacer cosas. Así que bueno, a disposición de todo lo que necesiten, y queremos también agradecer a Gador por el espacio. La verdad que es un lugar accesible, cómodo para trabajar, así que bueno, estamos a disposición de ustedes en lo que necesiten. Gracias por haber venido. Así que bueno, ahora la escuchamos a María. Ahora sí vamos a empezar. Me gustaría que al final dejemos algunos minutos como para preguntas. Bueno, ya que hablaron de Israel, entonces voy a empezar mostrando un poquitito para el que no conoce, para que tengan una perspectiva de qué estamos hablando. Israel es unas 463 veces más chico que Estados Unidos. Estos son algunos de los paisajes que vemos. Un país muy chiquitito con un montón de paisajes, un montón de lugares totalmente diferentes, de todo tipo, que concentra todas las religiones. Algunas de las ciudades, esta es la ciudad de Haifa, así fue cuando Tel Aviv en el 1900, así se ve hoy. Esto es Jerusalén, por supuesto. Tenemos gente de todo tipo, se puede ver y se puede apreciar caminando por Jerusalén, que es una de las ciudades más cosmopolitas que hay. Todo tipo de razas y de religiones, y bueno, así es el país. Y ahora hablando del tema de metiéndonos un poquito más de lo que es mi hospital. Yo trabajo en el Hospital Hadassah, y para explicarles más o menos cómo se funda el hospital, para que tengan una idea, después sí nos vamos a meter más en el tema que vinieron a escuchar. Así es el comienzo, con una mujer que se llamaba Henrietta Sol, que era la mayor de 8 hermanas, que nació en Baltimore, en Maryland, en el año 1860. En 1909 viaja por primera vez a Palestina, tenía una tendencia sionista y funda el Hospital Hadassah, que es el hospital donde yo trabajo, que tiene 2 campos. Pasa a ser la presidenta de esta institución. En el año 33, en plena guerra, decide emigrar a Palestina y forma parte de la creación de una organización muy grande, una organización sionista, que ayuda a la inmigración de jóvenes, y esta misma organización salvan a 30.000 niños y jóvenes de la Europa nazi. Estas son fotos, esta es Henrietta Sol, son fotos de esta época, cuando visita Palestina, 1909. Y bueno, este es el lema, yo creo que se conecta con un poco con lo que vamos a hablar después. Es el lema del hospital desde ese momento, así fue creado. El hospital está creado, los dueños del hospital es la asociación de mujeres más grande que existe en el mundo. Es una asociación de mujeres que hasta el día de hoy siguen dirigiendo, son las dirigentes del hospital, de esta institución Hadassah. Pero el lema a partir de ese momento es el que se sigue conservando, es servirle a todos, a todas las personas, sin importancia de raza, de credo o de religión.
y realmente el que le tocó estar en el hospital puede ver que realmente es un hospital, si bien está creado por esta organización, es un hospital en donde circula gente de todo tipo, de todo color, de toda raza y de toda religión, y la política se deja fuera del hospital. O sea, nosotros atendemos a los pacientes en plena guerra, en plenos cohetes, seguimos atendiendo de la misma manera a todos por igual, y bueno, yo creo que es una de las cosas que hay que recalcar también. Así se veía el hospital en donde yo trabajo a principios del siglo pasado, y este es el hospital hoy. Acá funciona, este es el hospital Adasa, tiene dos centros grandes. Este es el centro más chico de los dos, que es el hospital de Mons Cotos, y acá funciona nuestro centro, el centro de fibrosis quística. Este es el otro hospital, la parte más grande del hospital, que está en la otra parte de la ciudad, en Jerusalén, se llama Inkeren, y ahí están los vitrales de Marc Chagall. Bueno, el que visite es un paseo muy lindo para hacer. Pero vamos a hablar un poco de la enfermedad ahora, y vamos a remontarnos otra vez bastante tiempo atrás, en donde sabemos que alrededor de los años 30 no se conocía la enfermedad de fibrosis quística, se mezclaba, se sabía que había algún tipo de malabsorción intestinal, se confundía con un síndrome que tenía parte de la enfermedad celíaca y de la enfermedad fibroquística, y era todo como algo todo junto. Y aparece esta mujer, esta Dr. Anderson, y ella reconoce por primera vez una enfermedad que no tenía nada que ver con las demás, y que se llama enfermedad fibroquística del páncreas, o la fibrosis quística como la conocemos hoy. Y hablamos de 1938, y en poco menos de 70 años, la fibrosis quística como se conocía en ese momento, que pasó de ser una enfermedad genética de la que poco se conocía, que era generalmente fatal en la infancia, pasa a ser una enfermedad compleja, multisistémica, que hoy en día ya no hablamos de una enfermedad pediátrica, ya no es una enfermedad de niños, sino que a medida que pasa el tiempo y cada vez más adultos, y bueno, y se sabe que los pacientes que nacen actualmente tienen una sobrevida que ronda alrededor de los 60. Cuando se habla de vida media, hay que recordar que significa que el 50% de los pacientes estadísticamente llegan a esas edades, lo que significa que el 50% también lo pasa. Y cuando hablamos de la sobrevida, tenemos que recordar que así se veían los bebés y los niños que morían de desnutrición en los años 30, en la década del 40, incluso en la década del 50, los pacientes no pasaban los 5 años de edad. Y se morían mucho antes de que aparezcan las manifestaciones respiratorias, como ustedes contaban, por ileomeconial meconial y por obstrucciones intestinales y por desnutrición más que nada. Muchas veces sin hacerse el diagnóstico incluso. Pero la sobrevida, como vemos, va aumentando y sigue aumentando, y bueno, aparecen los primeros, el SWET es el test del sudor, y a partir de ahí se empiezan a diagnosticar más pacientes, hay una subida muy grande en la sobrevida. En el año 60 se habla del primer embarazo de una mujer con fibrosis quística. Vamos a seguir avanzando, después vamos a llegar a ese tema también. Y aparecen los antibióticos, diferentes tipos, aparecen los trasplantes. Y bueno, y hoy en día estamos hablando de una medicina totalmente diferente. Estamos hablando de una medicina en donde lo que se creía hace 20 o 30 años que era un sueño ya está acá. Me acuerdo cuando di la primera charla en este mismo ambiente también del FIPA en el año 2009, todavía no teníamos ninguna de estas drogas, y siento que cada año y cada vez hay mucho más para hablar y para contar, por suerte, y creo que la próxima vez vamos a tener esa lista que es bastante corta, va a seguir en aumento. Pero de lo que vamos a hablar ahora se basó en un artículo que publicamos hace unos años, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con no solo el aumento de la sobrevida, todo probado por estudios, sino también la mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Ya no hablamos solamente de que queremos que los pacientes tengan sobrevida y que vivan más años, sino que la calidad de vida del paciente sea algo bueno. Y creamos lo que nosotros llamamos las 10 reglas de oro para el seguimiento y el tratamiento del paciente. Esto fue publicado el año pasado en unas monografías que hablan de diferentes enfermedades, y realmente es en lo que nos basamos todo el tiempo como para hacer el seguimiento de nuestros pacientes. Vamos a ir hablando de los puntos, de algunos vamos a ir pasándolos bastante rápido porque bueno, el tiempo no va a dar, pero vamos a dejar tiempo también al final para que ustedes puedan preguntar.
Y el primer punto es vamos a hablar del estado nutritivo y de cómo corregir el déficit nutricional. Y bueno, ya empezamos a hablar un poco antes de que cuando se hablaba de la enfermedad, cuando se descubrió, se empieza a hablar de la enfermedad, se decía que bueno, que era lógico, los chicos van a estar con desnutrición y van a tener problemas de crecimiento porque es parte de la enfermedad. Los pacientes, la mayoría, no todos, tienen insuficiencia pancreática, tienen una enfermedad crónica y el catabolismo de ellos está acelerado. Y bueno, es lógico, decían que con este tipo de enfermedad los pacientes van a estar desnutridos. A partir de los años 70 hay todo un cambio que surge en Toronto. Y se dice al revés de lo que se dice. En algún momento decían, bueno, si los pacientes tienen malabsorción y no pueden absorber las grasas, bueno, démosles menos grasas, entonces no van a tener problemas. A partir de ese año se empieza a hablar de algo que es totalmente contrario. Se dice, bueno, no, los pacientes no pueden absorberlos, vamos a ver de qué manera podemos ayudarlos a que tengan una mejor absorción, dándoles dietas hipercalóricas y ricas en grasa. Y vieron que realmente cuando lo comparan con otros centros, los pacientes que empiezan a recibir este tipo de dietas con mayor cantidad de calorías, pero principalmente de grasa, tienen una mejor sobrevida. Se sabe que la desnutrición está totalmente asociada al deterioro de la función pulmonar y a la infección temprana con Pseudomonas aeruginosa. Y podemos ver, este es un registro de pacientes del año 2011. Se habla de un índice de masa corporal ideal que para las mujeres tiene que ser por encima de 22 y para los hombres por encima de 23, pero lo interesante de este gráfico es ver que a medida que aumenta el índice de masa corporal, el FEV1 o el BEF-1 va en aumento también. O sea que hay una relación entre estos dos parámetros y están íntimamente relacionados. Pacientes que están con un mejor índice de masa corporal son los pacientes que tienen una función pulmonar mejor. Y por eso es importante, uno de los primeros puntos en tener en cuenta en los pacientes. En este artículo que fue publicado hace 3 años, hablan de que un mejor estado nutricional en la infancia temprana está asociado a mejores resultados y sobrevida en pacientes con fibrosis quística. O sea, hablamos de una función, en este gráfico, por ejemplo, que es sobre el peso, vemos acá aumenta la edad, vemos que hay una relación entre el peso, el percentilo del peso y la sobrevida de los pacientes. Y acá vemos en cuanto a la estatura, también en cuanto a la sobrevida. Pero ¿cuáles son las causas de malnutrición? Bueno, en general se los podemos dividir en 2 causas bien grandes. La primera es insuficiencia pancreática. Arriba del 90% de los pacientes nacen con insuficiencia pancreática, esto está relacionado con las mutaciones. Cuando tienen insuficiencia pancreática comienzan con la mala absorción de grasas y de micronutrientes, apenas nacen los bebés, y al haber aumento de pérdidas, entonces eso es lo que puede producir la malnutrición. Pero por otro lado tenemos todo lo que significa la enfermedad pulmonar crónica, que es común a otro tipo de enfermedades pulmonares crónicas. Por un lado, los pacientes tienen tos crónica, disnea, infecciones recurrentes y, como con cualquier infección crónica, el cuerpo requiere de muchos más nutrientes. Los pacientes muchas veces sobre todo cuando tienen exacerbaciones pulmonares, pueden tener vómitos, fatiga, parte de la enfermedad puede ser anorexia, disminuyen los insumos y todo eso es lo que puede llevar a la malnutrición. Entonces, ¿por qué es importante mantener un estado nutritivo? Porque se comprobó que a mejor estado nutricional en los primeros 3 años de vida, por eso es importante, sobre todo hasta los primeros años, están íntimamente relacionados con la función pulmonar a los 6. ¿Por qué a los 6? Bueno, la edad que los pacientes comúnmente empiezan a poder realizar función pulmonar por sí mismos, lo que sugiere que un buen estado nutritivo puede ayudar a prevenir la progresión de la enfermedad. El suplemento de enzimas pancreáticas tiene que ser inmediatamente, apenas se sospecha el diagnóstico debe ser empezado y no esperar a que el paciente, por supuesto, tenga los primeros síntomas de desnutrición. Y por otro lado tenemos que los niveles de vitaminas, sobre todo las vitaminas, como nosotros sabemos, las liposolubles, A, D, E y K, están asociadas a una mayor cantidad de exacerbaciones pulmonares. Este fue un estudio que fue hecho con gente de nuestro equipo y fue publicado en el año 2007, en donde vieron que los niveles de vitamina E, los niveles séricos de vitamina E, estaban directamente relacionados con el número de exacerbaciones pulmonares.
Por supuesto que no en todos los centros y no en todos los hospitales se pueden medir estas enzimas, estas vitaminas, por lo cual hay recomendaciones de cuánto agregar según la edad del paciente. ¿Y qué dieta está recomendada? Cuando hablamos de pacientes que no tienen fibrosis quística, lo que se recomienda hoy en día es alrededor de un 10 o 15% de proteínas, hasta un 60% de carbohidratos y hasta un 30% de grasa. Pero esto no es lo que pasa en los pacientes con fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística reciben la misma cantidad de proteínas, pero reciben menos carbohidratos y reciben una dieta que es bastante alta en grasas. Hasta un 50% de la dieta debe estar basada en grasas. ¿Cuáles son las grasas? Bueno, no vamos a tener tiempo de hablar de todo tipo de comidas, pero sí, por ejemplo, lo que sugerimos es agregar aderezos, agregar en las pequeñas cantidades que normalmente comen estos pacientes, agregar la mayor cantidad de calorías, comer los quesos que tienen la mayor cantidad de grasas, lo mismo cuando se dan almendras y maníes, que en poca cantidad el paciente puede recibir bastante cantidad de calorías. Existen los suplementos nutricionales, yo sé que muchos de estos, si no todos, están acá en el país también, y se recomiendan generalmente por boca. Hay pacientes que lo reciben cuando no pueden recibir todo por boca, lo reciben durante la noche, lo reciben con gastrostomía, según el paciente, pero sí es muy importante porque en las pequeñas cantidades reciben muchas calorías. Muchas veces no se pueden comprar porque económicamente es difícil comprar y no siempre la ciudad o el país los puede proveer. Entonces una de las cosas que se incentivan también es preparar los mismos shakes en casa, incluso con los chicos, y otra vez en las pequeñas cantidades que ellos reciben, darle la mayor cantidad de grasas. Vamos a hablar del segundo punto, que es la fisioterapia respiratoria a diario. Y bueno, esto se relaciona con la patogénesis de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad está basada en un gen defectuoso, el gen de la CFTR, que esto produce que haya una producción anormal o excesiva de este mucus, lo que produce infecciones bacterianas. Hay una infección, una inflamación crónica en las vías aéreas y finalmente hay destrucción de las vías aéreas. Vamos a ver si anda este videito. No quiero andar. Bueno, no importa, lo vamos a dejar para el final. Cuando hablamos de cuál es el daño pulmonar, tenemos que recordar que hay diferentes estadios. Lo primero que se produce, y esto está comprobado, que se produce ya a partir de los primeros días o semanas de vida del bebé, cuando incluso es asintomático, es la inflamación y la infección y la obstrucción de las vías aéreas. Esto ocurre antes de que haya un daño pulmonar estructural, y este es lo que nosotros llamamos el proceso silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque el paciente es totalmente asintomático en este momento. Si nosotros no sabemos que el paciente no lo vemos toser y aumenta bien de peso, no nos vamos a enterar que realmente se está produciendo de alguna manera un daño estructural, pero tenemos que recordar que estos procesos de infección e inflamación ocurren desde los primeros días de vida del paciente. Después, cuando ya empiezan a aparecer los signos o síntomas, ya están los factores de riesgo para producir la enfermedad. Pero nosotros decimos que es un estadio que ya está más avanzado. Este es el estadio en donde nosotros queremos actuar. Es donde está el proceso silencioso en realidad. Cuando ocurre la pérdida de función pulmonar, ya es un estadio bastante más avanzado y hablamos de cuando la enfermedad ya es evidente. Por eso es muy importante recordar que este proceso ocurre muy desde el principio y hablamos de una medicina preventiva en realidad, ¿no es cierto? Si sabemos cuál es la evolución de la enfermedad, tenemos que actuar acá y no esperar a que hayan signos y síntomas. Es importante conocer el término de bronquiectasias, seguramente lo habrán escuchado de los médicos de ustedes, porque es el daño más frecuente que ocurre, el daño estructural más frecuente que ocurre en las vías aéreas. Las bronquiectasias son la dilatación irreversible de los bronquios de tamaño medio, que está usualmente causada por inflamación y por infección crónica. La inflamación lo que ocurre es que causa obstrucción del tejido pulmonar, esto da lugar a las secreciones y crea lugar
podemos ver acá los bronquios dilatados, las bronquiectasias. Ahí es donde se obstruye, ahí es donde todo este mucus se va concentrando, y es lo que puede llegar a producir, si es que no se elimina, la destrucción del tejido adyacente. Así se ve un pulmón en un estado muy avanzado, donde vemos las bronquiectasias y vemos las secreciones que son muy espesas, que pueden obstruir estas bronquiectasias y seguir produciendo el daño. ¿Cómo descubrimos, cómo sabemos si el paciente tiene bronquiectasias? Con la tomografía de tórax. La tomografía de tórax es el método considerado más sensible, es el gold standard para detectar este tipo de alteraciones. Tiene una muy buena correlación con marcadores de inflamación y de infección. Hay estudios en donde realizan incluso en bebés prácticamente recién nacidos, que ya están diagnosticados por un screening neonatal, por ejemplo, que les hacen de lavado bronquiolveolar y miden ahí qué cantidad tienen de factores de inflamación aumentados. Y vieron que hay una buena correlación con las bronquiectasias. O sea, cuando se ve que hay bronquiectasias, se puede saber que hay una inflamación bastante avanzada en estos pacientes y viceversa. La tomografía para poder detectar bronquiectasias es muy útil, principalmente justamente en infantes y en niños menores de 6 años y en pacientes leves, con enfermedad leve, cuando son asintomáticos, los pacientes que tienen función pulmonar de 80, de 90 o de 100 y uno dice, bueno, están perfectos. Es importante de todas maneras complementar con una tomografía, porque muchas veces la tomografía nos da una imagen que la función pulmonar no nos la da. Vemos, por ejemplo, que el daño funcional no siempre tiene, como decíamos recién, correlación con el daño estructural. Por ejemplo, en esta tomografía vemos que hay atrapamiento aéreo, podemos ver todos los sectores que están negros, más oscuros, son sectores en donde hay obstrucción, donde hay lo que se llama air trapping, atrapamiento aéreo. Y esto es un paciente, por ejemplo, asintomático de 7 años con una función pulmonar totalmente normal. Y si nosotros no le hacemos la tomografía, no sabemos que existe esto. Esto es un paciente de 12 años de edad con un BEF/1 de 105%, más que normal. Y vemos que cuando le realizan la tomografía tiene bronquiectasias. Podemos ver acá que están los bronquios dilatados. Por lo tanto, es un examen que hoy en día se recomienda realizarlo cada 2 años. Si la técnica que se utiliza es con un protocolo de poca radiación, hay que tener en cuenta también eso, como para ir viendo cómo va avanzando la enfermedad. Podemos ver, hablando del mismo tema, por ejemplo, este es un paciente de 10 años que tenía un BEF/1 de 86% y podemos ver los sectores en donde hay bronquiectasias. Este mismo paciente, podemos ver que unos años después las bronquiectasias avanzaron, pero sin embargo la función pulmonar mejoró. Lo que es importante ver entonces es lo que hablábamos antes, que no siempre hay correlación entre la función pulmonar y el daño estructural que se está produciendo. Aprenden a hacer la espirometría. ¿Cómo? Aprenden los chicos a hacer. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser que el paciente estaba justamente en una exacerbación pulmonar y por eso la función pulmonar es más baja. Pero al yo he punto querido que hacerla y me sale súper mal la espirometría, lo que nunca. Pero ella la hace perfecta, le sale el globito divino. sí, eso también. Pero lo importante de todo esto es ver que no siempre hay correlación y que es importante un estudio complementarlo con el otro. Hay muchas técnicas de fisioterapia, no vamos a entrar en todo esto. Lo que hay que tratar de ver es que haya buena química, buena relación entre el fisioterapeuta y el paciente y poder encontrar realmente la manera de poder realizar y que sea efectivo, ¿no? Ninguna técnica se ha demostrado que es superior a la otra, hay que encontrar la que a cada paciente tiene que ser individualizada. Incluso en pacientes, y lo que hablábamos antes, incluso en pacientes totalmente asintomáticos, este tipo de fisioterapia para poder lograr el aclaramiento mucociliar es importante y ayuda, y está demostrado que ayuda a retrasar el deterioro pulmonar. Muchas veces yo escucho de los pacientes que me dicen, no, el que me hace fisioterapia me dijo que yo no tengo que hacer tantos tratamientos porque
me hace tratamiento y yo no toso y dice que no tengo nada y que no tengo esputos y que no hace falta. No es así. Nosotros les explicamos que los tratamientos tienen que ser porque siempre hay movilización, siempre hay secreciones, no existe que no haya. Siempre hay. Eso de que tosan más o tosan menos, o lo saquen o no lo saquen, no significa que no hay. Y el tratamiento justamente en los pacientes más leves es justamente evitar de que siga produciéndose. Por eso cuando los que les hacen el tratamiento, los fisioterapeutas, les digan a sus hijos o a ustedes que no hace falta hacer tanto tratamiento porque no tienen tanto, ustedes díganles que no es así y que es un tratamiento también preventivo. Es importante hacerlo y cuanto más se haga, yo creo que es uno de los pilares fundamentales del tratamiento. Bueno, el tema también es cuándo empezarlo. Se recomienda empezarlo prácticamente después de que se realizó el diagnóstico, a todas las edades, y lo que hablábamos antes de que aparezcan los síntomas incluso. En bebés y niños pequeños pueden ser tratados con sus padres. Se recomienda hacer más o menos 15 minutos 2 veces al día. Hay diferentes técnicas, percusiones suaves, vibraciones. Yo creo que es importante incluso empezar cuanto antes, porque también pasa por un tema de que cuando el paciente se lo empieza muy temprano, como que es parte del tratamiento, es parte de la vida, así como Creón se lo damos desde que nacen, desde que se hace el diagnóstico, esto es parte de lo mismo. Cuando el paciente desde que nace sabe que esto es parte de lo que tiene que hacer, yo creo que es aceptado mucho más fácil que cuando hay que empezarlo, no sé, en la edad de la adolescencia de repente o más adelante. Cuando hablamos de chicos un poquitito más grandes, de 3 y 6 años, se recomienda hacer mínimo 30 minutos por día y se combinan las técnicas de aclaramiento mucociliar y actividad física. Yo creo que es uno de los puntos más importantes, que ya a estas edades hay que tratar de incentivar a los chicos a hacer mucha actividad física, que no reemplaza la fisioterapia, sino que la complementa. Adolescentes y adultos se recomienda entre 45 y 60 minutos a diario. Hay diferentes técnicas, ejercicios aeróbicos, se va agregando también la parte de elongación muscular y se combina también con los dispositivos mecánicos, que eso por supuesto tiene que ser individualizado con los pacientes. Hay diferentes, ustedes deben conocer, diferentes dispositivos, PEP Mask, Flutter, a capela. Lo que hacen es producir una presión positiva y produce vibraciones durante la expiración, y esto es lo que ayuda a movilizar secreciones. Incluso cuando no lo pueden expectorar y no lo pueden sacar todo, lo que hablábamos antes, moviliza las secreciones. Para mejorar el aclaramiento mucociliar hablamos de la fisioterapia y ahora vamos a hablar de las inhalaciones, las nebulizaciones. Cuando hablamos de que la patogénesis de la enfermedad, hablamos de que el CFTR, que es esta proteína de la que hablamos, provoca un transporte anormal de iones a través del epitelio respiratorio. Este es el CFTR, esta es la membrana. Cuando no existe esta proteína, entonces la secreción de cloro no es normal y la absorción de sodio resulta en exceso. Hay un desbalance de todos estos electrolitos, de todas estas sales, y lo que produce finalmente es que haya deshidratación de toda esta capa, de toda esta, donde están las células, toda la sección de las cilias, de las células del aparato exócrino. Estas secreciones se deshidratan, toda esa capa se vuelve muy espesa, y ahí es donde se adhieren todos los microorganismos, las cilias dejan de funcionar o funcionan menos, y así es como se produce todo el tema de la inflamación y de la infección en las vías aéreas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que tenemos como para sacarlo? Bueno, la primera es la solución salina hipertónica, que se hace al 7%, los estudios fueron hechos al 7%, hoy en día también existe hacerlo al 6%, lo importante es que sea hipertónico, que lo que hace es absorber el agua y de esa manera puede lograr que toda esta capa con secreciones espesas se hagan más fluidas y puedan eliminarlo de mejor manera. Mejora el aclaramiento mucociliar, la función pulmonar, disminuye la tasa de exacerbaciones pulmonares, disminuye la carga bacteriana, la inflamación. Estos fueron unos de los primeros trabajos que salieron en New England en el año 2006, en donde demuestran que los pacientes tratados con la solución hipertónica con respecto a los controles tienen mayor cantidad de días sin exacerbaciones pulmonares, la sobrevida es mayor y también el cambio en la función pulmonar, pueden ver,
estos son los pacientes que no recibieron, estos son los pacientes que recibieron solución hipotónica, un trabajo muy muy importante que logra convencer que realmente es uno de los tratamientos más importantes como para poder eliminar estas secreciones. El segundo tratamiento es con Pulmozyme. Pulmozyme si bien es un tratamiento caro, la mayoría de las obras sociales y en prácticamente todos los países hoy en día está cubierto, se realiza una vez al día. Y la idea del Pulmozyme es que cuando hablamos de la inflamación crónica, la inflamación está principalmente dominada por los neutrófilos. Los neutrófilos son células blancas que cuando están en exceso, porque esta inflamación está en exceso, eliminan ADN, y este ADN produce una capa espesa, es uno de los constituyentes más grandes del esputo, y lo que hace el Pulmozyme, que es DNasa, es destruye todo este contenido de ADN, corta los puentes que unen este ADN, y de esa manera puede lograr que, otra vez, que las secreciones se hagan menos espesas. Por ejemplo, es una de las pruebas que hicieron, en donde un paciente que tiene el esputo ese que es tan espeso que se pega, que es como un chicle de alguna manera, y esto es luego del agregado de Pulmozyme, se ve que se hizo mucho más líquido y de esa manera se puede caer. Varios trabajos fueron publicados en los últimos 10 años o 15 años, en donde se habla que mejora la función pulmonar, el score radiográfico es mucho mejor, el estado general de los pacientes, disminuye la tasa de exacerbaciones, y acá podemos ver también uno de los trabajos más grandes que hubo a partir de los cambios de la función pulmonar en pacientes que reciben Pulmozyme con respecto a los pacientes que no reciben o que reciben placebo, y esto es estadísticamente significativo. Y bueno, y una de las preguntas importantes que surgen muy a menudo es cuándo realizar las nebulizaciones. Los pacientes tienen que, además de hacer fisioterapia, tienen que recibir, bueno, no les tengo que contar a los que lo hacen todos los días, hacer fisioterapia y recibir todas las drogas que reciben por boca, y hacer nebulizaciones de solución hipertónica 2 veces al día. Pulmozyme 1 vez al día. Los que tienen infecciones crónicas tienen que realizar antibióticos 2 veces al día, 3 veces al día según el antibiótico que reciben. Son muchas nebulizaciones y mucha ocupación durante el día, y siempre la pregunta es qué hacer primero, cuándo hacerlo. El Pulmozyme antes es una pregunta que siempre surge en todos los ámbitos, y bueno, juntaron en muchos estudios Cochrane, que hace revisión de muchos trabajos, quisieron ver realmente cuál es el momento ideal para hacer las nebulizaciones con Pulmozyme, y a la conclusión que llegaron, yo creo que es muy importante, que no hay ninguna evidencia qué conviene hacer antes y qué conviene hacer después. Ya bastante con la carga que tienen los pacientes y los padres de los pacientes de hacer los tratamientos, o sea que lo importante es hacer las nebulizaciones y que cada uno elija el momento del día que le viene bien, y que esto hay que individualizarlo según el paciente, o sea que no hay mejor o peor. Yo personalmente muchas veces recomiendo hacer primero la solución hipertónica, seguido a la fisioterapia, y solamente después hacer el Pulmozyme, pero bueno, esto queda en cada uno, que es lo que siente que es más efectivo. Vamos a hablar ahora de uno de los enemigos, de alguna manera, que es la Pseudomonas aeruginosa. Sabemos que la Pseudomonas está relacionada íntimamente con la morbilidad de los pacientes y con la mortalidad. La infección crónica con Pseudomonas trae consecuencias de empeoramiento clínico, disminución de la función pulmonar, está relacionado con un deterioro de la función de la nutrición, del estado nutricional, y del aumento de las hospitalizaciones. Por eso es importante que el tratamiento contra Pseudomonas sea instituido en forma temprana, apenas se diagnostica la infección. Es una estrategia efectiva para lograr erradicar a la Pseudomonas cuando está diagnosticada a tiempo y se comienza el tratamiento a tiempo. Lo más probable es que podamos erradicarlo, y de esta manera se puede posponer la infección crónica. La terapia de erradicación temprana es la principal causa de incremento en la supervivencia de los pacientes. Esto es un tema muy interesante. Este es un estudio que lo estamos próximamente a publicar, un estudio que lo realizamos en un hospital, que lo que nosotros quisimos ver es cuáles son los factores, por qué nosotros decimos, bueno, un paciente tiene una primera infección con Pseudomonas, que puede ser a diferentes edades.
¿Por qué algunos sí logran erradicar a la pseudomonas y algunos no? Y sabemos que en la clínica es lo que pasa, un 20% no logramos erradicarlo, pero la mayoría sí. Entonces quisimos ver, de alguna manera, tomar muchos pacientes y ver cuáles son los factores de riesgo por los cuales algunos pacientes no logran erradicar la pseudomonas. Entonces lo que hicimos es tomar datos de 7 centros de fibrosis quística, 6 centros en Israel y un centro en Barcelona, en España. Participaron 740 pacientes, de los cuales 183 tenían el primer aislamiento, o el primero o un nuevo aislamiento de pseudomonas nuevo que fue erradicado, y vimos que el 72% logra erradicar la pseudomonas. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que nosotros encontramos en pacientes que no lograron erradicar esta infección? Primero que nada, cuando la pseudomonas es multiresistente. A medida que la pseudomonas se hace más resistente a los antibióticos, la posibilidad de erradicarla es menor. Menor cantidad de cultivos de esputo realizados durante el año previo a la colonización. Nosotros tomamos el momento de la colonización durante estos 7 años del estudio y fuimos para atrás y vimos qué pasó en el año anterior con este mismo paciente. Y lo que vimos es que los pacientes que vinieron menos a los centros especializados en fibrosis quística y por consecuencia realizaron menos cultivos de esputo fueron los pacientes que menos lograron erradicar las pseudomonas. Edad avanzada en el momento del primer aislamiento, pero esto estaba relacionado muchas veces con pacientes que fueron diagnosticados en la vida adulta, por ejemplo. Tenemos pacientes que, como tienen la enfermedad muy leve, por ahí hasta una edad bastante avanzada, no fueron diagnosticados y el diagnóstico fue justamente hecho por una infección con pseudomonas. Y probablemente esta pseudomonas por ahí estuvo años en el paciente sin diagnosticar. Función pulmonar más baja. A medida que la función pulmonar era más baja en el paciente, en el año anterior al primer cultivo, tenían menos posibilidades también de erradicarla. Y los pacientes que habían tenido una colonización previa, que lograron erradicarla y que vuelven a tener, también son los pacientes con mayor riesgo. El tema de la infección cruzada. Cuando hablamos de la pseudomonas tenemos que recordar que los pacientes se pueden contagiar. Ahora, la pseudomonas existe en todos lados donde hay fuentes de agua, los pacientes se pueden contagiar, pero también en las clínicas, también en los consultorios y también en los hospitales. Por eso es muy importante que no haya contacto entre los pacientes, contacto muy directo. Ya en los últimos años sabemos que la técnica es dividir a los centros, o sea, los días que los pacientes llegan a la consulta, hacer los días de pacientes no colonizados y los días de pacientes colonizados y por supuesto usar máscara y el lavado de manos y demás. Estas son fotos de nuestro centro, por ejemplo. Este es un día que los pacientes están colonizados con pseudomonas, de él vamos a hablar después. Estos son 2 pacientes nuestros y vemos que la distancia, esto es lo mínimo que tiene que haber entre los pacientes. No puede haber contacto directo y en lo posible los pacientes tienen que ser, los ambientes tienen que estar bien ventilados para tener la menor cantidad de contacto. Esto es cuando el paciente llega y acá está la secretaria, ven que tienen las máscaras para cubrirse y el alcohol. Estos son básicos, ¿no? Como para que haya menos infección. Estas son otras fotos de nuestro centro en donde vemos que cada uno de los consultorios, en la entrada está el alcohol. Yo creo que en la mayoría de los centros hoy en día existe esto. Dejar todas las superficies en donde los pacientes pueden estar en contacto, que estén bien limpias, bien desinfectadas, el jabón, el alcohol, bueno, y por supuesto los gérmenes pasan por las manos, pasan por todas las secreciones aéreas, esto es muy importante. Suprimir la infección crónica con pseudomonas. Antes hablábamos de la infección, de la primera infección o de la erradicación de la primera infección. Hablamos de que también hay pacientes que tienen la infección crónica ya. ¿Qué se hace con estos pacientes? Se usan los antibióticos inhalados. Por falta de tiempo no vamos a hablar de todos estos, pero yo quería mostrarles lo que hay un sitio que se llama del CFF, de la Cystic Fibrosis Foundation, que cualquiera de ustedes puede entrar, y muchos de ustedes lo deben conocer, en donde se ven todas las drogas que están en estadios de investigación. Si ustedes quieren saber qué hay nuevo, qué se está investigando, entren acá, y de ahí lo saqué yo. Entonces se ve cada una de las drogas, en este caso las drogas inhaladas, que se nebulizan, los antibióticos, en qué estado están en cuanto a las fases clínicas. Entonces vemos, por ejemplo, la tobramicina,
la solución, la que existe ya hace muchos años, ya está disponible para los pacientes. Está la tauromaicina en stick, inhalado, en polvo. Está el Astreonam, yo no sé si en Argentina ya lo están usando, es el Keystone, que es una de las drogas que, por lo menos son drogas que nos dan mejor resultado. Y después están la levofloxacina, la mitacina, que están en fase 3 de investigación, y yo creo que ya en los próximos meses van a salir. Y está la vancomicina también. La vancomicina se usa más que nada para el estafilococo resistente o multiresistente. Y bueno, en este estadio están las diferentes drogas que existen. Cuando hablamos de que muchos de los pacientes están estables, pero lo que caracteriza la enfermedad, como ustedes saben, son las exacerbaciones pulmonares. Los pacientes pueden estar estables durante mucho tiempo y cada tanto tener algún tipo de exacerbación pulmonar, que puede ser más leve o más severa. ¿Cómo lo tratamos? Y se habrán dado cuenta de que las palabras que usamos para describir todo esto es tratamiento temprano, cómo evitar, o sea, hablamos mucho de algo preventivo, ¿no es cierto? Tratamiento temprano y agresivo de la exacerbación pulmonar. Cuando se habla de exacerbación pulmonar, los estudios están basados básicamente en los pacientes un poquito más severos, los pacientes mayores, y no tanto los pacientes más jóvenes o los pacientes que tienen un compromiso pulmonar leve. Y la pregunta es, ¿cuándo nos damos cuenta que un paciente tiene una exacerbación pulmonar? ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que baje de peso? ¿Que la saturación de oxígeno sea baja? ¿Que se sienta muy mal y que no coma? Bueno, no. Pérdida aguda de peso, disminución de saturación y los cambios en la función pulmonar. Cuando se habla de pacientes pequeños con leve compromiso pulmonar, no pudieron diferenciar estas exacerbaciones. El signo predominante que encontraron en este estudio es la tos. La tos es el primer signo que nos dice que hay una exacerbación pulmonar, cuando un paciente no debería toser todo el tiempo, sobre todo en los pacientes más leves. Y esto es lo que nos tiene que decir, bueno, el paciente está con una exacerbación, vamos a actuar, no esperemos a que empeore, no esperemos a que la función pulmonar disminuya, en el caso de que se pueda hacer, cuando son chicos chiquitos también eso no es posible. En este estudio que fue publicado en Tórax hace 2 años, hicieron una evaluación prospectiva de pacientes que fueron diagnosticados apenas después de nacer, con el screening neonatal, y fueron seguidos hasta los 5 años de edad. Toman a 168 niños y lo que ven que los chicos estos hacen entre 3 y 4 exacerbaciones pulmonares por año, en promedio. El 80% pueden ser tratadas en forma ambulatoria, el 20% requirieron hospitalización. Estos son los gráficos, lo que los padres reportaron y lo que los médicos vieron en estos pacientes, y podemos ver que la tos es el signo predominante. También lo que los padres reportan y también lo que los médicos ven, este es el signo predominante. Después está tos nocturna, sibilancia, fiebre, pero la tos es el primer signo que nos tiene que decir este paciente, que siempre se lo ve bien, está con una exacerbación pulmonar. Vieron que también toman estos pacientes y ven que los pacientes que reciben tratamiento antibiótico profiláctico tienen menos exacerbaciones pulmonares en estos primeros años. Ven también que a mayor cantidad de exacerbaciones pulmonares los primeros 2 años de vida, a la larga los pacientes tienen menor función pulmonar. Y esto lo podemos ver en este gráfico. Esto es el número de exacerbaciones pulmonares y vemos que está relacionado directamente con el VEP-1, con el Z-score, que a medida que hay mayores cantidades de exacerbaciones, la función pulmonar es más baja a la larga. Las exacerbaciones que requirieron ser tratadas en el hospital se asociaron con mayor cantidad de bronquiectasias en las tomografías y un peso más bajo a los 5 años de edad. Estos resultados remarcan la importancia de detectar a tiempo y de tratar en forma agresiva estas exacerbaciones pulmonares en los primeros años de vida. Hay que recordar, y hay un estudio que fue publicado hace 1 año y medio, que habla de que los pacientes que tienen exacerbaciones pulmonares, 1/4 de los pacientes no logra volver a tener la función pulmonar que tenía antes de esta exacerbación. O sea, 3/4 de los pacientes tienen una exacerbación pulmonar, se los tratan, vuelven a la función pulmonar anterior y siguen. Pero 1/4 de estos pacientes ya no vuelve atrás. Por eso es tan importante poder detectarlas a tiempo y tratarlas a tiempo también.
Terapia antiinflamatoria. Hablábamos de que la infección y la inflamación comienzan en etapas muy tempranas y que es lo que caracteriza el daño, digamos, de las vías aéreas de los pacientes. Y volvemos a este gráfico que es muy importante cuando hablamos de que esto ocurre desde los primeros días, primeras semanas de vida, esta inflamación en donde el proceso es silencioso, donde el paciente no tiene ningún tipo de síntomas y por eso es importante tratarlos. En este estudio que fue realizado en pacientes que fueron diagnosticados luego del screening neonatal con un promedio de 4 semanas de vida, vieron que incluso en pacientes que no tenían colonización bacteriana, les hicieron a todos broncoscopía y lavado bronquialveolar, vieron que incluso pacientes que no tenían ninguna bacteria ya tenían signos de inflamación en las vías aéreas. La colonización bacteriana aumenta en función de, aumenta la respuesta inflamatoria, no siempre hay signos clínicos y otra vez, la inflamación está relacionada con una disminución a la función pulmonar, un daño estructural y volvemos al tema del estado nutricional también. Este estudio de los pacientes que hablábamos antes, que fueron diagnosticados luego del screening neonatal, demuestra, incluso pacientes que apenas nacen los diagnostican, vemos que cerca de un 10% al año de edad ya tiene bronquiectasias, casi un 30% del tercer año de edad y más de un 60% a los 5 años tiene signos de bronquiectasias en las tomografías computadas. Por lo tanto, las conclusiones son que este daño pulmonar estructural es común en niños pequeños, incluso en los pacientes asintomáticos, y que el desarrollo de las bronquiectasias está asociada, como decíamos recién, a inflamación y también a la infección con pseudomonas. Identificación temprana y tratamiento de las complicaciones. Tenemos por un lado, los pacientes, estamos sumamente contentos que la sobrevida de los pacientes aumenta, los pacientes están en mejor estado de lo que estaban en una época, pero a medida que avanzan en la edad, muchas veces pueden aparecer complicaciones y hay que reconocerlas. No vamos a hablar, por supuesto, por falta de tiempo, de todas estas, pero sí quería remarcar las más importantes. La primera es el reflujo gastroesofágico, que es muy común desde etapas muy tempranas y es importante tratarlo. Está la diabetes relacionada con la fibrosis quística, que a partir de los 10-12 años ya hay que realizar la curva de tolerancia oral a la glucosa, porque se sabe que en pacientes con insuficiencia pancreática, la fibrosis quística, la típica, puede aparecer con el tiempo y hay que chequearla una vez al año para ver qué no apareció. Está la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es una de las complicaciones, que se da hasta un 10% de los pacientes. Enfermedad hepatobiliar, cerca de un 10% de los pacientes sufren. Enfermedad ósea y depresión. Depresión es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, que muchas veces no lo vemos, no lo diagnosticamos, y es importante porque está íntimamente relacionado con cualquier enfermedad crónica y por supuesto también con la fibrosis quística. Seguimiento y evaluación de rutina en centros especializados. Los trabajos, ya hace más de 30 años, que trabajos que provienen de Dinamarca, en donde evaluaron pacientes en el mismo país, con la misma política de tratamiento y con los mismos conocimientos y médicos que fueron formados en el mismo lugar, vieron que los pacientes que estaban tratados en centros especializados tenían mucha mejor sobrevida, tenían mejor función pulmonar y mejores resultados que los pacientes que eran tratados en forma ambulatoria y no en centros especializados. La prevalencia de infección con pseudomonas en menores de 13 años de edad también está relacionado con los pacientes que son tratados en los centros, porque las políticas de los centros es ver a los pacientes en forma más frecuente, realizar más cultivos de esputo, estar más atentos a estos primeros signos y síntomas como para poder tratarlos. Este es un estudio que fue publicado en Chest hace unos años, en donde quieren ver realmente cuáles son los factores que determinan la mejor función pulmonar. Toman 194 centros de fibrosis quística en Estados Unidos, que cubren más del 80% de los pacientes de todo Estados Unidos. Más de 18.000 pacientes participan en este estudio. Y lo que quieren ver, ponen a todos los centros como uno de los, digamos, de los valores como para ver en qué centro es mejor que otro. Toman el promedio de la función pulmonar de todos los pacientes que pertenecen a cada centro.
los ponen a todos en orden, desde el centro que tiene la mejor función pulmonar hasta el centro que tiene la menor función pulmonar, y dicen, bueno, vamos a ver por qué este centro tiene pacientes con mejor función pulmonar y estos no. Y lo que vieron con los centros con mejor función pulmonar eran los centros que los pacientes tenían también un mejor estado nutricional, eran los centros en donde los pacientes venían a las consultas mucho más seguido, tenían realizado mayor número de espirometrías y tenían mayor número de cultivos de esputos. Esos eran los centros que los pacientes estaban en mejor estado. Y el último punto que vamos a hablar, que es un punto que yo creo que se podría hacer varias charlas hablando de este tema, es el tema que se relaciona con el trabajo tuyo, que es la adherencia a la terapia. De más está decir que hay épocas en la vida en donde, bueno, estos son los tratamientos que todos conocemos, son muchos tratamientos que los pacientes empiezan y los realizan durante toda la vida. Y es muy difícil poder ser constante y poder realizar, es todo importante, todas las drogas son importantes, pero es cansador, lleva tiempo, el paciente y los papás del paciente tratan de que realizar una vida lo más normal posible. Se sabe que no hay recreos y no hay vacaciones del tratamiento y es algo que lo van a acompañar para siempre. Entonces es un tema sumamente importante como para tratar en cada una de las consultas con nuestros pacientes. En muchos estudios realizados durante todas las épocas se sabe que la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas en general no supera el 70%, o sea, los números son bastante bajos. En estadios tempranos incluso es donde es mucho más difícil adherir al tratamiento. Cuando un paciente se siente mal y tose y bajó de peso y tiene una exacerbación y no se siente bien, bueno, es lógico que va a querer recibir tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando el paciente es asintomático? Es muy difícil convencer a los papás de los chicos, en donde los chicos se los ve bárbaros y realizan una vida totalmente normal y no tosen ni crecen. Es muy difícil convencerlos de que, bueno, pero igual hay que realizar todo el tratamiento. A algunos de ustedes les suena una cosa como banal, como que es lógico que lo van a hacer, pero no es siempre así. Y cuando el paciente se siente bien es mucho más difícil que tome el tratamiento. Hablamos todo el tiempo, y tiene que ver con todo lo que venimos hablando hasta ahora, de que el tratamiento preventivo en los primeros estadios es muy difícil de evaluar la eficacia a corto plazo. Yo digo al paciente, no, vos tenés que hacer la fisioterapia todos los días y recibir todas las nebulizaciones porque es importante. Viene el mes siguiente, la función pulmonar es normal y se siente bien y me dice, bueno, pero yo hago todo, pero yo me siento bien, ¿por qué tengo que hacer todo? Es muy difícil convencer. Pero bueno, pero los estudios están hechos y no es invento nuestro. Y yo creo que, yo siempre lo digo, que de la consulta con los pacientes, del tiempo que están en mi consultorio, yo creo que el 80% del tiempo lo dedico a hablar de estos temas, porque revisarlo dura unos minutos y ver cuál es el tratamiento que está viendo. Volvemos a ver todo el tiempo en cada consulta, volvemos a hablar de cada uno de los tratamientos y volvemos a ver por qué cada uno de los tratamientos es importante, porque es importante explicar por qué, cuál es la importancia de cada una de las drogas y de cada una de las nebulizaciones. Pero bueno, cuando el paciente se siente bien, y es lo que nosotros queremos, es más difícil de convencer. La adherencia irregular al tratamiento trae mayor número de hospitalizaciones, de deterioro de la función pulmonar, costos más altos. La terapia temprana y agresiva es más efectiva cuando se empiezan los primeros estadios, porque retrasa justamente la progresión de la enfermedad. Este es un estudio en cuanto a la adherencia que fue realizado a partir de cuestionarios que se les entrega a los pacientes, 34 pacientes, una edad promedio de 14 años, y les dan un cuestionario anónimo y les preguntan a los pacientes acerca de los tratamientos que él realiza. Y estos son los resultados. Cuando es todo anónimo, el paciente podía decir lo que quería. 50% de los pacientes reporta que tiene una adherencia diaria a la medicación respiratoria y a los suplementos nutricionales. El 38% solamente habla de que es adherente a la fisioterapia. 20% nunca realizó fisioterapia. 6% nunca recibió medicación respiratoria. 30% nunca recibió suplementos nutricionales. Algunos hablaban de que solamente reciben tratamiento, lo que hablábamos antes, cuando se siente peor. Algunos hablaban de que el 65% de los pacientes recibían enzimas pancreáticas solamente con las comidas principales, cuando sabemos que las enzimas pancreáticas tienen que ser recibidas con cada una de las comidas
grasas que reciban durante el día, aunque sean comidas más chicas. El 94% de los pacientes considera imprescindible la medicación digestiva, 70% la medicación respiratoria, solamente el 60% cree que la fisioterapia es imprescindible, bueno, el 44% de los suplementos nutricionales. Cuando se les preguntaba a los pacientes por qué no adherían al tratamiento, decían, bueno, se olvidaban, falta de tiempo, muchos consideran que no es necesario. Y yo creo que cuando un paciente contesta que no es necesario, el error es nuestro. Nosotros como profesionales evidentemente no le transmitimos cuál es la importancia de cada uno de los tratamientos, no le supimos explicar. Y yo creo siempre que es importante cuando nosotros nos sentamos con el paciente ver con quién estamos. Si el paciente es un nene, los chicos entienden todo. Los chicos desde que empiezan a hablar y empiezan a escuchar, les podemos explicar, por supuesto con un idioma que lo puedan entender, con gráficos, con dibujos, con historietas, con lo que sea, les podemos explicar, los chicos entienden y a medida que van creciendo les podemos ir agregando conocimientos y explicándoles de manera diferente, pero cuando un paciente cree que no es necesario, yo creo que el error está en nosotros. Tenemos que ver en qué fallamos, por qué el paciente cree que no es necesario el tratamiento. Y finalmente los pacientes deciden, o los papás de los pacientes deciden que reciben la medicación según lo que ellos consideran más necesario, que probablemente no sea lo que nosotros creemos también. Y el tema de la adolescencia yo creo que es otro punto sumamente importante. Escuché varios chicos de 11 años, 14 años, 19 años. Es una edad difícil en sí, adolescentes tienen sus ideas, se quieren independizar de los padres. Y cuando además de adolescencia tienen una enfermedad crónica es sumamente complicado. Los pacientes adolescentes son los que tienen mayores índices de depresión y esto es muy importante detectarlo a tiempo. Los pacientes que sufren de depresión tienen menor adherencia al tratamiento, realizan menos visitas a los centros y están más propensos a actividades riesgosas, como por ejemplo consumo de cigarrillos y drogas ilícitas. Y creo que tenemos que estar muy al tanto de estas cosas cuando los chicos se acercan a estas edades. Esta es una frase que siempre me gusta ponerla, fue publicada en el New England, que parece una frase muy simple y muy hasta tonta, pero tenemos que recordar que las medicaciones no actúan en quien no las toma. Y nosotros le podemos dar al paciente una lista así de cosas que él tiene que hacer. Tenés que hacer esto, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer esto. Pero si el paciente no lo toma, no va a actuar. Por eso es importante realmente ver qué el paciente está tomando y qué no está tomando para poder evaluar si hay que hacer cambios en el tratamiento. Y esto para concluir, hablábamos de la curva de sobrevida de los pacientes y yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en la medicina, específicamente en la fibrosis quística, en donde ya no es solamente los tratamientos paliativos o los tratamientos para alargar la sobrevida o para mejorar la sobrevida de la calidad de vida de los pacientes, sino que estamos hablando de lo que hace 20 años se creía que era una utopía, era algo, un sueño. Ya tenemos las drogas que pueden corregir el defecto genético. Por ahora se están probando, como ustedes saben, después vamos a hablar del tema también, en cierto tipo de mutaciones con muy buenos resultados, pero están en vías de desarrollarse drogas prácticamente para todas las mutaciones. Pero lo que yo les digo a mis pacientes y también les transmito a ustedes es que es muy importante hacer todos los demás tratamientos como para que en el momento que estas drogas lleguen el daño pulmonar o el estado del paciente sea el mejor posible, como para poder recibir las drogas y realmente frenar la enfermedad. O sea, el daño que ya se produjo muy difícilmente se pueda recomponer. Las bronquiectasias cuando están, pero sí se puede mejorar al paciente y se puede lograr que no siga habiendo deterioro. Entonces esas son las 10 reglas y ahora les quería hablar un poquito de mis pacientes para personalizarlo un poco y con esto vamos a finalizar. Y por supuesto son fotos que me las dieron ellos. Este es Ami nació en el año 45 y esta es una foto que me mandó la semana pasada, el 31 de julio. Ami cumplió 70 años, es un paciente nuestro con fibrosis quística. Él durante muchos años no supo que tenía fibrosis quística,
piensa en 70 años atrás. Perdón, ¿qué mutación tiene? Tiene 2 mutaciones leves, pero cuando Ami es diagnosticado ya no era tan leve, porque y hace 30 y pico, años. claro, pero no se diagnosticó hace 70 y pico de años, no se conocía el gen y además, como tenía supuestamente a esa edad tenía una enfermedad leve, nadie hubiera pensado que tenía fibrosis quística, no tenía insuficiencia pancreática. Hoy en día tiene, porque pasaron muchos años. Pero cuando él es diagnosticado, y esa es la esposa, cuando él es diagnosticado después de los 30 y pico de años, ya tenía un daño pulmonar que durante los años, tantas infecciones, y no fue tratado como debía ser tratado. A partir de ese momento, los médicos en ese momento, piensan hace casi 40 años, cuando le hacen el test del sudor, yo creo que fue hace 35 años más o menos, y le sale alto, dijeron no puede ser. Fibrosis quística a los 30 y pico de años, imposible, le decían. No, hay algún error, decía. Y él fue por el mundo durante muchos años hablando y contando que él tiene fibrosis quística, nunca se lo creían. Pero Ami tiene fibrosis quística y cumplió 70 años y él es uno de nuestros fieles pacientes que viene todas las semanas y se sienta con los pacientes y les explica. Él es contador y sigue trabajando y les explica qué importante es tratarse. Nosotros lo conocemos a él hace 10 años. Cuando llega a nuestro centro se trataba en otro lado con una función pulmonar de 14%, cuando nadie lo iba a trasplantar a esa edad, y hoy en día Ami tiene 41% BEFS1. Hace como un año tuvo un empeoramiento pulmonar y se empezó a deteriorar, y nosotros hicimos todo como para ponerlo en la lista de trasplantes, y nos dijeron 60 y pico de años no lo vamos a trasplantar porque hay otros en la lista de espera. Consultamos en el exterior y todos nos decían que no, a los 60 y pico no lo van a trasplantar, y ahora nos reímos porque con 40% de BEF1 decimos vos vas a donar tus pulmones más o menos. Ese es Ami. Este es Andrei. Andrei es uruguayo y vive en Israel hace 3 años y se trata en nuestro centro, ahí está haciendo deporte. Y Andrei está por recibir Orkambi. Tiene delta F homocigota y es uno de nuestros pacientes que está por empezar con Orkambi. Este es uno de mis pacientes que corrimos juntos una maratón de 10 kilómetros. Y este es Vini, el que corrió conmigo. Y la semana pasada Vini se casó. Esta es Shir. Shir tiene 22 años y también la convencí de que corra. Ella corría 2 kilómetros, 3 kilómetros, la convencí que corramos juntas 10 kilómetros. Me dijo, en la vida voy a poder, y este es el día de la maratón, y corrió 10 kilómetros. Y Shir se está casando en este momento. Esta foto la recibí 1 hora antes de venir acá. 1 hora antes le pasé el celular acá. Ahora en este momento están bailando en el casamiento de Shir. Son las 11, las 10 de la noche. Sí. Esta paciente nuestra estuvo en un estado muy, muy, muy grave y a los 21 años fue trasplantada y 1 año después dio a luz a su segunda hija y en este momento está embarazada otra vez. Después de trasplante está por tener su tercer hijo. Esta es otra de nuestras pacientes, tiene 46 años y acá tiene 6 hijos. Tenemos una paciente con 7 hijos. Estas son trillizas de una de nuestros pacientes. Tenemos muchos pacientes hombres, ustedes saben que los hombres tienen problemas, la mayoría, no todos, de fertilidad y hacen tratamientos, y hoy en día tenemos un montón de pacientes nuestros casados y con hijos. Listo, para finalizar, en el foto de mi plantel, acá arriba somos 7 neumólogos, un gastroenterólogo y todo el equipo multidisciplinario. Eso es más o menos lo que quería mostrarles. Ahora si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando entré, comenté que me resistía. Y bueno, es un poco por la historia que uno tiene, que lleva durante muchos años. Yo tengo bronquiectasis bilateral desde que nací, digamos, prácticamente por el nacimiento que tuve. Todas las enfermedades, todos los tratamientos, en todos los hospitales, fui creciendo. Bueno, hay muchas, digamos, que estuve viendo que era el proceso, ¿no? De chico raquítico, nervioso, de 10 hermanos, el único que tuvo una enfermedad pulmonar. Hoy, a los 64 años,
me agarré esta familia intrusa de las pseudomonas. O sea, los bronquiectasis fueron tratadas, yo siempre supe que la ABC era la limpieza bronquial, lo he hecho siempre, la fisioterapia, yo sé ya por la experiencia, los movimientos para limpiar el bronquio, pero ahora esto que me agarró me tiró. Y bueno, yo siempre pongo la psicología con todas las enfermedades, en el caso mío con los bronquios. Yo tuve un trabajo que salió de mi profesión de abogacía, yo me recibí de abogado a los 50 años y mucho nervio recibí, no dormía muy poco, 6 meses, y ahí vino el proceso que empecé con el Hospital Fernández y me daban antibióticos y bueno, los antibióticos no hacían efecto, volvía de vuelta a mucosidad fuerte y después bueno, fui al Ferrer, el Ferrer, sí, correcto, que está en Constitución. Ese hospital tenía una historia clínica de cuando yo era chico, que tenía 10 años. El número con la historia ya no estaba. Pero bueno, ahí me detectaron que era pseudomonas, se hicieron todo. Y estoy inhalando tomaramicina. Y ya me di 3 cajas. Y bueno, programaron que me tengo que dar 6. Bueno, siento una mejoría, pero esto me aplastó, que nunca me tiró a tener falta de oxígeno, me tiró a caer en el trabajo, me tiró a tener un estado de nervios que yo no tenía, o sea, mucha agresión o mucha irascibilidad. Bueno, entonces ese es y yo mirando acá, porque diagnosticaban cuando era chico que yo no iba a vivir hasta los 18 años, me querían operar a los 12. Mi padre, por suerte, en eso consultó los mejores o los más médicos adultos y le dijeron que no, que a esa edad operando los pulmones, no, que crezca y que después vemos. Y yo a los 18 pegué un desarrollo, porque era raquítico, comía muchísimo, muy flaco, y a los 18 yo me separé de mi familia, me fui a Entre Ríos, puse una pizzería, una cosa. Bueno, y ahí yo cambié, desarrollé, pesaba 60 kilos. Y yo empecé, en 2 años, engordé y empecé 80 kilos. Bueno, el tema es que ahora que estoy con esto, yo digo, bueno, creo en esta droga, pero me dijeron que esto es lento, que es un proceso, que tarda, es un tratamiento y que no se sabe si se va a poder erradicar. La pregunta es ¿así? Sí, hay que ver desde si la tiene durante muchos años, lo más probable es que no se pueda erradicar, pero sí se puede tratar como para que haya algún tipo de mejoría. Sí, dicen que la pseudomonas la tengo hace un año y medio. No, nunca tenía porque siempre me hacía análisis de punto, todo eso y no salía nada de eso. O sea, con los antibióticos se iba a los procesos infecciosos, pero con esto, bueno, vamos a ver. Nosotros estuvimos un año con la tobra y cuando ya los esputos daban limpio, que no tenía tobra, que no tenía pseudomona, hicimos un año más de tratamiento por las dudas. Así que estuvimos 2 años, pero no que estuvo, o sea, capaz que ella tenía desde toda la vida la pseudomona. Pero cuando vieron que no, que con todos los medicamentos por bocas y nebulizados comunes no daba, le dieron la tobra y estuvo un año. Yo creo que para ordenarnos tratemos, como queda poquito tiempo, vamos a hacer un intervalo. Si hay alguna pregunta más específica, tratemos de hacer una pregunta y no extendernos al comentario. Los cultivos en tu centro, ¿cada cuántos meses? ¿Una vez por mes? Una vez por mes, y los pacientes más severos que vienen una vez por semana, pero un promedio de El una vez mínimo por es mes. uno por mes. Doctora, ¿el chaleco vibrador es eficaz? Es eficaz. En Estados Unidos, como no tienen la posibilidad de hacer fisioterapia a domicilio y por las distancias y por los costos y demás, lo usan como tratamiento único incluso. Nosotros no lo usamos como tratamiento único porque, bueno, porque en Israel tenemos, los pacientes reciben a domicilio fisioterapia, sí como complemento. Si tienen que hacer 2 o 3 tratamientos por día, se los recomendamos como agregado. Había otra pregunta. Tengo millones de preguntas, pero cuando hay hemoptisis, kinesio, flúter, hipertónica, ¿hacer o no hacer
Depende de la cantidad. O sea, hemoptisis puede ser leve, puede ser moderada y puede ser severa. Si es leve, hacer todo. Si es moderada, empezar a hacer y ver qué pasa. Si es severa, hay que cortarlo. Porque en realidad la causa de la hemoptisis, primero hay que ver cuál es la causa. La causa de la hemoptisis generalmente es una infección, una exacerbación o deshidratación. Entonces lo primero que se hace es poner líquido, comenzar antibióticos, seguir el tratamiento, salvo que sea una hemoptisis muy severa. Otra pregunta con respecto a lo que usted dijo. Hacer, por ejemplo, su ejemplo, hipertónica, fisio, alfa. Sí. Y a nosotros allá, bueno, la verdad que allá estamos re mal. Nos dicen hacer alfa, esperar una hora y hacer kinesio. O sea, no hace falta hacer kinesio después de la alfa. Bueno, es lo que yo comentaba antes, o sea, que se puede hacer en realidad en cualquier momento. Lo que yo veo que a los pacientes les da resultado es hacer como yo digo, o sea, como comenté antes, es hacer la solución hipertónica. No, sí, no hay que hacerlas pegadas una a la otra, hay que dejar por lo menos media hora entre una y otra. A mí me parece que con la solución hipertónica sacan mucho esputo en el momento de la fisioterapia y después al hacer Pulmozyme, porque el Pulmozyme lo que tiene es que tarda en actuar, no es directo, es una enzima que hay que dejarlo por lo menos media hora actuar. Entonces si haces eso y después de hacer las otras drogas no queda digamos, en los pulmones. No sé si me explico. Entonces por eso creo que el orden tal vez podría ser diferente. Una consulta. En el centro de ustedes, ¿hacen análisis de sangre de anticuerpos de pseudomonas? Porque no, nosotros no lo hacemos. No se hace de rutina. Porque Emilia... Porque hay mucha controversia con ese tema. O sea, en muchos lugares se usa como para seguimiento, para ver si los anticuerpos empiezan a aumentar, entonces creen que a lo mejor hay otra aparición de pseudomonas. Pero hay mucha controversia y hay muchos estudios que dicen que no es tan necesario. Nosotros no lo hacemos. Porque a nuestra hija se lo hacen y le dan tobramicina en base al resultado de anticuerpos de pseudomonas y no en cuanto al esputo, porque el esputo no le sale. Entiendo. Lo que es, ¿qué edad tiene? 3 años. 4 años. casi. Va a cumplir 5. Bueno, puede ser que en el caso de ella realmente sea importante. Yo me quedé con la imagen de la función pulmonar y las bronquiestasias y los atrapamientos, y vos decías que no siempre se coinciden. ¿Cuáles son los métodos que utilizan ustedes en nenes? Porque acá la tomografía se hace la primera a los 5 años. Nosotros le empezamos mucho antes. Vos hablás de contrastar estudios. ¿De qué estudio te hablas? No, yo hablaba de que ningún estudio te va a dar el resultado, o sea, los estudios se complementan unos con otros. En los primeros años de vida, cuando el paciente, o sea, se puede hacer la función pulmonar en el baby box, para los bebés, hasta el año y medio, donde entra, nosotros por lo menos lo hacemos. Después hay una edad donde los pacientes no realizan función pulmonar, hasta los 5, 6, depende del paciente. Lo que yo digo que es importante hacer todo, hacer también eso y también la tomografía. La tomografía hoy en día se recomienda empezarla a edades más tempranas. Nosotros en el hospital usamos un protocolo especial que es de muy baja radiación. Si bien la definición a lo mejor no es en estos casos, ¿no? ¿Pero cada cuánto tiempo? Lo hacemos cada 2 años. Salvo que los pacientes más graves por ahí se hace más, pero si no de rutina cada 2 años solemos hacerlo. La tomografía, aparte de ser informativa para ver el estado del pulmón, ¿es determinativa de algún tratamiento? Porque las bronquiolitis no son reversibles, digamos. Sí, pero muchas veces vemos cosas que de otra manera no las sabrías. Hay signos radiológicos mucho más específicos. Yo no entré tanto en el tema, pero a veces ves cosas, el paciente está estable y ves, yo creo que la tomografía adelanta de alguna manera lo que vas a ver en el paciente, mucho más que la función pulmonar. Nos ha pasado con pacientes que por ahí los veíamos más o menos estables, hicimos tomografía, cuando la comparamos con la anterior vimos que había avanzado bastante. Ahí hicimos un tratamiento mucho más agresivo, incluso tratamiento endovenoso cuando el paciente no estaba mal. Claro, porque es lo que me llamó la atención, que no sé, 90 y pico % de función pulmonar, y si bien no entiendo, se veía bastante deteriorado. Exacto, por eso es importante complementar los estudios y no quedarse con que si la función pulmonar es 96%, el paciente está bárbaro. Por eso ustedes hacen esas dos. Nosotros tenemos también lo que se llama LCI, no hablé del método ese, yo creo que acá en la mayoría de los centros no hay, algunos centros yo creo que acá ya hay,
que se llama Lung Clearance Index, índice de como no sé cómo se traduce. No sé si algunos centros acá ya los están utilizando, no. Que es un método que en realidad lo que hace es también evaluar de alguna manera la función pulmonar de otra forma. Lo que hace es, los pacientes aspiran cierto tipo de gas, se puede hacer con diferentes, y lo tiene que ir eliminando, y lo que se va viendo cuánto tiempo le tarda en eliminar todo ese gas. ¿Que es una cabina? Sí, claro. Y que no es una cabina, no, se hace se pone también en la boca, se le tapa la nariz, y lo que hace este sistema es ver si tarda mucho más en eliminar, significa que tiene mucho más atrapamiento aéreo, que tiene más enfermedad obstructiva. Y ese es uno de los estudios de los últimos que ya se usan, sobre todo en pacientes que tienen función pulmonar normal. Pero bueno, no vamos a entrar ¿Es una reserva de aire? ¿La reserva de aire que queda en el pulmón? ¿Es eso? No es la reserva de aire que queda, sino que se ve, hay pacientes que, por ejemplo, la función pulmonar puede ser normal, pero tienen ciertos sectores obstruidos. Cuando hacen la espirometría, se compensan los pulmones y la función pulmonar puede ser normal. Pero en estos pacientes, si hay algunos sectores en donde tenga este tipo de atrapamiento de aire, cuando elimina este gas del que estábamos hablando, le va a llevar mucho más tiempo, entonces el número va a ser mayor. Bueno, es para hablar un poco más. ¿Desde qué edad se puede hacer esto? Porque mi hijo... Desde muy chiquitito. Pero mi hijo tuvo problemas con el tema de la función pulmonar del estudio. Quedó dormido 3 días en terapia intensiva con respirador porque no se despertó después del hidrato de clorap. Quería saber si había otra forma de hacer un estudio de función pulmonar, saber qué función tiene sus pulmones. Además de ponerlo en una cajita y dormir. No, a esas edades no hay. O sea, de funcionalidad pulmonar no. Se puede hacer como hablábamos, la tomografía y demás, pero bueno, la verdad que es la primera vez que escucho un caso así. Sí. Te hago una consulta más. Llegado el momento que están apareciendo estas drogas, Sí, ya tiene, digamos que ya sabemos cuál es la segunda mutación que tiene, y supongamos de que existe una medicina que sea solo para una, entonces no funcionaría para una. O sea, la idea es que cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene 2 mutaciones, ¿no es cierto? Y el que determina qué tipo de enfermedad tiene el paciente es la mutación leve. Si un paciente tiene una mutación de clase 1 o clase 2, como la delta F, por ejemplo, pero la otra mutación es de clase 5 o de clase 4, que son las más leves, la enfermedad es más leve. O sea, la enfermedad se considera más leve. ¿Por qué? Porque a medida que vamos pasando de clase 1 a clase 5, hay más producción de CFTR. Entonces, si por un lado tiene una mutación leve, una mutación de la severa, pero tiene una mutación leve, hay algo de funcionalidad del CFTR. Entonces el paciente, tiene algo de funcionalidad, entonces no va a ser tan severo. Entonces, el momento que vos corregís una de las 2 mutaciones, aunque no corrijas las 2, el CFTR va a estar en cantidad más alta. Se cree que un 15% incluso del CFTR o 20% alcanza para ser normal. De hecho, los papás de los pacientes tienen una mutación, ¿no es cierto? Cada uno de los papás tiene una mutación, por lo menos una. Y no tienen la enfermedad. Entonces, si vos de las 2 mutaciones corregís una, el paciente tal vez no lo curás, pero sí lo llevas a un estado mejor, donde algo de CFTR funciona. No sé si... Quiero hacer una pregunta. Acá los cultivos se hacen cada 3 meses habitualmente. Ustedes lo hacen todos los meses. ¿Qué beneficios concretos trae? La recomendación hoy en día, según las guidelines, se recomiendan hacer entre 1 y 3 meses. Esa es la realidad, esas son las guidelines. Nosotros lo hacemos cada vez que el paciente viene a la consulta, que es una vez por mes. Yo creo que tenés más posibilidades de que si el paciente está colonizado recientemente, que todavía no tiene síntomas, y vos una vez por mes lo chequeas, tenés más posibilidades de detectarlo a tiempo y tratarlo a tiempo. Y además, si durante el año lo hiciste cada 3 meses, o sea, 4 cultivos en el año, o lo hiciste 12 cultivos, la posibilidad de que encuentres, en el caso que haya Pseudomonas, ¿qué significa el cultivo? Cuando lo haces espontáneo, puede salirte o puede no salirte. Puede ser que la Pseudomonas esté en cantidad tan baja que no lo tengas, ¿entendés? Entonces, si haces más cultivos, también tenés más posibilidad de detectarlo. Pero las guías hoy en día recomiendan entre 1 y 3 meses. Con respecto de un paciente allá, son 2 hermanitos, 7 años, 6 años.
La nena de 7 fue diagnosticada el año pasado. El nene, ella como tiene 4 hijos, la mamá le hizo a todos sus hijos. Y al nene le hizo también. Le salió a un nene de 6 también test del sudor positivo. Pero la mamá dice que él no tiene síntomas pulmonares, solamente gastrointestinal. Y no le quiere tratar la parte pulmonar. Porque ella, la doctora le dijo que le haga. Pero como decir, los padres al final decían, ella dice, no, pero él no tiene y tengo miedo de incentivarle una vez que empiece a tratarle. Y no le está haciendo la parte pulmonar. Yo creo que es un error, porque por lo que hablábamos antes justamente, porque lo va a empezar a tratar cuando tenga síntomas y ya estamos en un estadio un poquito más avanzado. Yo creo que tiene que prevenirlo y empezar a hacerle algún tipo de tratamiento. O sea, puede haber pulmonar sin gastro, pero no puede haber gastro sin pulmonar. Sí, a veces empiezan en diferentes etapas de la vida, o a veces el paciente puede ser asintomático y desarrollar los síntomas más adelante, lo que no significa, como hablábamos antes, de que no se estén produciendo inflamación, infección, digamos. Y yo creo que no esperaría que el paciente manifieste todos estos síntomas, me parece a mí. Bueno, si no hay más preguntas, tomamos algo así después arrancamos con la segunda parte. Sí, sí. Para las mujeres embarazadas, ¿cuáles son los tratamientos de fisioterapia que se les realizan? Porque, por ejemplo, yo no creo que se puedan hacer el chaleco vibrador y esas cosas. Se puede hacer, hay que ver la frecuencia, pero sí, supuestamente sí se puede hacer y hay que hacer fisioterapia. La fisioterapia no se corta durante el embarazo. Se hacía un tipo de fisioterapia. Se adapta, pero en principio hay que hacer y es importante hacer justamente porque cuando aumenta el embarazo, digamos, los pulmones también están presionados por el útero y es más difícil de eliminar las secreciones, por eso es que hay que seguir el tratamiento. De hecho, el seguimiento en el momento del embarazo es mucho más intensivo. ¿Y con la dieta? Y la dieta, bueno, los requerimientos son mayores porque también hay embarazo, entonces hay que aumentar no sé si se duplica, pero se aumenta la cantidad de calorías. Con respecto a la fisioterapia, doctora, ¿la fisioterapia es bueno hacer sola o necesito de un kinesiólogo? Aunque sea... Es muy individual. Yo vi pacientes que cuando hacen solos hacen tratamientos muy, muy buenos. Yo creo que el tema de que haya una persona comprometida también en tu tratamiento es bueno, porque se anulan menos tratamientos. Cuando uno hace solo, por la experiencia, por lo que veo, bueno, no, ahora no tengo ganas, lo hago después. Bueno, después estoy ocupado, lo hago mañana y bueno. Si tenés el que te viene a hacer el tratamiento a las 5, va a venir y te va a hacer. O sea, por una cuestión, claro, es un compromiso. Pero es el tema, ya no hay que te viene. O sea, vos tenés que irte a la mañana y a la mañana yo trabajo. Y a veces... me cuesta. Ahora en julio estuve de vacaciones y me fui 2 veces por semana. No niego que fue totalmente diferente, ¿verdad? Me reayudó. Volví al trabajo y... Entonces es importante, bueno, si esa es la situación, entonces yo creo que tenés que acostumbrarte a hacer todos los días vos sola. No, yo hago todos los días sola, 2 veces al día, ¿verdad? Pero encuentro diferencia cuando... Yo también aunque sea una vez en a la práctica, yo también lo veo. Me convendría, ¿verdad? Sí. Voy a contar yo sobre el diagnóstico con el test del sudor. Versus, porque mi nene cuando no transpiraba suficiente lo diagnosticaban con el genético. Hoy en día, ¿hace falta que le agregue el test del sudor o no? Si el genético ya es positivo, no. Si llegara a participar en algún estudio de investigación con estas drogas nuevas, se lo van a pedir, porque una de las cosas que se evalúa es justamente si disminuye el test del sudor, está entre los parámetros que ven. Pero no para el tratamiento habitual no necesito el test del sudor para determinar algo. No, y tampoco si es más alto o más bajo dice nada. Tengo una consulta, Malena. Mi hermana es una paciente que tiene 19 años como ella y está al máximo de las enzimas de Creon, creo que son 20 cápsulas por día. ¿Hay algún alimento que sea mejor que otro para la dieta? Porque a veces solo, digamos, en la comida de la cena y el almuerzo, solo, qué sé yo, puede optar por varias cosas que le caen bien y lo puede digerir de buena manera, digamos.
No hay máximo de creón. Ah, no. No. Pensé que había. Los pacientes se tienen que recibir creón, es otra de las cosas que tienen que ser individualizadas. Hay pacientes que tienen, por diferentes razones, tienen necesidad de recibir mucho más creón, y el creón hay que evaluarlo según las deposiciones y según los síntomas gastrointestinales, pero no hay máximo. Si necesita más, tiene que recibir más. Y en algún momento se pensaba que pueden producir efectos adversos, y la cantidad es grande, no se ve eso. ¿Pero está relacionado con el peso también, aparte del Sí y no, pero también en la cantidad que se insume, incluso pacientes con el mismo peso y que comen lo mismo, algunos necesitan más que otros. Es así, como... Por la cantidad de enzimas que... Porque la flora intestinal es diferente, porque el metabolismo es diferente, como cada uno de nosotros el metabolismo es distinto, digamos, por las mismas razones. También me explicaron, no quería chequear si era correcto, que yo leyendo la información nutricional de los alimentos que le voy a dar, multiplique por 2 y por 1000 para ver las unidades de creón, es así. Es así, de alguna manera, pero también es importante en paralelo ver cómo son, digamos, sobre todo es un nene, o sea, que claro, que vean cómo son las disposiciones y el aumento de peso. Si no tiene muchas deposiciones y está aumentando bien de peso, está bien. Desde el momento que tenga más, o que tenga dolor de panza, o que tenga constipación, o sea, las dos cosas puede ser, entonces hay que adaptarlo. No, porque con la leche era matemático. Yo por ahí, o sea, le agrego a él, por ahí lo que nos pasó con Jazmín. Jazmín primero tomaba Ultrase, con Ultrase anduvo perfecto. Después no entró más al país Ultrase. Entonces nos dieron creón, la que se fabrica acá en Argentina. Con eso empezó a andar mal y cada vez peor. Viajamos a Jerusalén y ahí nos dieron creón, pero que hacían en Alemania. Ahí anduvo perfecto Jazmín, no tuvo ningún problema. Nos trajimos una dosis, o sea, una cantidad para un mes más o menos, mientras traté de gestionar el idioma de acá Argentina. ¿Y qué pasó? Que nos dijeron que si creón se fabrica en Argentina y es la patente alemana, te dan la de acá y no te dan ninguna otra. Si bien ellos tienen la patente, pero no sé qué le ponen de más o de menos acá, el alemán que no hace el mismo efecto. Pero hace unos 3 años empezó con este temita, empezó como acá, ¿viste? Por eso exacto, cayó. Y ahí, ¿qué pasó? Cuando volvimos de allá de Jerusalén y no me quisieron dar... Tuvo las invaginaciones intestinales recurrentes. Y tuvo obstrucciones. Sí. Entonces... Muy complicados. Hasta que alguien nos dijo, toma este envase. Toma este envase, que viene... Probalos. Y nosotros en la desesperación de tener a ella tan mal, la probamos y empezó bien. Fíjate eso, por ahí, no es que sea que está en el máximo de cosas, no sea que eso puede ser la enzima. Se está teniendo con el doctor Omar Piveta y nos recomendó eso como por su peso y ella se atiende bien. O sea, es distinto, no sé por qué, pero la diferencia en los pacientes es abismal. Es muchísimo, es de estar bien a no tener vida. Yo soy de Perú y a mi niño lo tratan con creón, el seguro le da creón de 25.000 unidades, toma 9 al día. Y lo fui a tratar con una doctora en Santiago de Chile y me dijo, no, esas no le van a hacer tan bien, dale pancitrat. Él ha estado tomando pancitrat y me subió 3 kilos. Muy aparte de que también le recetó Aquadec, que tampoco se valoró, ni siquiera sabían que existía, porque yo le dije a los doctores del centro, está tomando esto, ¿qué es eso? ¿No? O sea, ahorita está sin medicación de ni colistina ni tobramicina, porque no hay, hace un mes. Entonces, pero las pancitras, pero no las consigo. Y las sí, esas las fui a buscar a Estados Unidos, mi papá, y cuesta más de $500 por un mes. Entonces, no, o sea, que tuvimos que regresar a creo que me cuestan $70, pero no hay en el seguro, que así me las acaban de dar, pero tampoco había más de un mes. Entonces, las dosis, le he tenido que duplicar las dosis a él. Porque ¿Creo de 10.000 lo tienen? Sí, tenemos de 10.000, pero no le recetan a él de 10.000, le dan la de 25.000. Y que es difícil a esa edad, 25.000 me parece que es difícil.
más complicado. Vos se las abrís. No, yo las tomo. Sí, él las toma enteras. Toma 2 por alimento fuerte más los suplementos, 1 por cada. Entonces llega un total. Bueno, o sea, es más fácil usarlas de 10.000 porque es más fácil regular la cantidad. Ahora, según los pediatras y la doctora en Santiago me dijeron, dale esto si no vas a poder conseguir Paxiclar. Paxiclar tampoco las consigo, si no más solamente las se puede conseguir en Santiago. Pero tampoco que vaya a ir como me las traigo, o sea, también es otro presupuesto más, ¿no? Entonces, no sé si eso le está haciendo bien. Bueno, el peso está en el mismo peso desde que subió los 3 kilos y ahí se ha quedado, sube 200 gramos, baja 100, vuelve a subir por ahí, sube 300 más, la cosa que no está bajando, no tanto, ¿no? Bueno, a su edad no te tiene que subir de todas maneras. Sí, no parece altísimo en mi vida por acá. Doctora. 9, yo había entendido 2. La N-acetilcisteína. ¿Cómo? La N-acetilcisteína. Es bueno. No se usa ya hace mucho. Con respecto a cuando uno tiene una infección viral, así, ahora época de resfrío, hay resfrío hasta, te da esa tos seca, que por más que no te nebulicen, te haga la kinesio, te haga todo lo que hay, esa tos que te irrita la garganta y no puedes dormir. ¿Se puede tomar algún jarabe? Así tipo natural, tipo de Edera Helix, no sé si conoce. No conozco. Bueno, pero algún tipo de jarabe, Ambroxol o Bromexina, no sé. Lo que se recomienda hacer cuando hay infecciones virales, aunque suene medio raro, es tomar antibiótico. En realidad porque en realidad los virus lo que producen es despertar a todas estas bacterias que están en las vías respiratorias y eso se trata con antibiótico. Si bien cualquier persona sin fibrosis quística con un virus no va a tomar antibiótico, no se recomienda, pero en estos casos sí. Yo creo que eso es lo que podría ayudar más que otras cosas, más que otros jarabes y demás. La sudoración nocturna, profusa, ¿es un síntoma de exacerbación? Si hay fiebre a lo mejor, pero puede ser un síntoma. Yo por ejemplo he tenido en mayo, 2 meses de sudoración, me bajó 4 kilos porque era como que yo me vaya al gimnasio a hacer 2 horas de ejercicio. No tenía fiebre, me controlaba de día, no tenía 37.1, 37.2, lo máximo que llegaba. Me acostaba a dormir a la 1 de la mañana, mi remera empapada de sudor. Tenía que levantar a cambiarme. Y estuve 2 meses así. Y estuve con meropenem, de doxiciclina, hacía un montón de cosas y de esa sudoración no pasaba. Puede ser que estamos en un signo de algún trastorno. No es algo muy específico, ¿no? Ya sé. Bueno, para cerrar, lo único que les quería comentar es que un poquito esto de los tratamientos que está diciendo la doctora. Nosotros en Argentina, por suerte, contamos con todo el tratamiento. Si bien hay que hacer trámites, CELPEP no hay, el único que hay en Argentina es el Creón. Entonces lo que siempre pedimos es que lo charlen con sus médicos, acá hay médicos, y que lo vean, y que esto que dice ella, de tener en cuenta el estado nutricional y demás, lo vean. Caiston también, hay muchos pacientes acá que están con tratamiento con Caiston. Así que esto es algo que lo tienen que charlar cada paciente, como dice ella, tiene que hacer el tratamiento con el profesional que los está atendiendo. Y nosotros la única ayuda que les ofrecemos es enseñarles cómo tienen que hacer un trámite en la obra social, en la prepaga, o si alguno no tiene obra social y nosotros dependemos del Estado. Pero nada más, la verdad que como país pueden hacer el mismo tratamiento que están haciendo ellos allá con la misma medicación, salvo un medicamento como el que está, como el que dice, si tenemos Creón hay que usar el Creón que hay acá, no podemos traer otro. Nosotros porque también entregan la alemana, acabo de chequear. Yo tengo en casa la industria alemana, me están entregando. Sí, en realidad el Creón es el mismo, porque en realidad lo único que se hace acá es envasarlo. No, ¿sí? yo te puedo Hay una explicar. sola, hay 2 fábricas de enzimas en el mundo. Una es en Canadá, que es Axcan, que era el que tenía Ultrace, que en realidad Ultrace no hay más en el mundo. No, exacto. Lo reemplaza el Centel. Sí, y el otro es Solvay, que Solvay la compró Abbott hace unos años y es el otro fabricante de enzimas en el mundo.
las enzimas que vienen acá vienen en los granulitos y lo único que se hacen acá es envasarlos. Puede que en el envasado, bueno, con el manoseo y todo eso, pierdan efectividad, eso es lo que puede pasar. Pero las enzimas es exactamente la misma. Lo único que cambia es la... Yo tengo conocidos que trabajan en el laboratorio alemán, porque nosotros empezamos a decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro. ¿Viste? Empezamos a esparramar y vino una señora, me dice, yo trabajo ahí, Cecilia, me dice, lo que sucede es que para los países subdesarrollados hacemos esto. Para Israel, Estados Unidos, mandan otra partida, pero porque tiene diferente valor. Digo yo, entonces no vas a tener manera de justificarlo vos. Bueno, pero a ver, para cortar. Yo creo que esto no lo podemos detectar nosotros. Sí, lo que sí creo que el paciente y médico lo que pueden detectar es que cuál enzima le hace mejor o no. Entonces, y como tenemos la posibilidad de importar otra enzima, si el creón que hay acá, el que no es el que va a haber y el que van a recibir los chicos, ese creón no está siendo apto para el paciente porque baja de peso o porque tiene estas consecuencias, yo creo que lo que hay que hacer es hablar con el paciente y con el médico, con los papás, y ponerse de acuerdo si van a querer tener alguna otra enzima. Creo que eso está, porque por ahí, si mandan otro, no mandan otro, que es la misma fórmula, es una discusión que no la vamos a poder sacar nunca. Entonces creo que acá lo que va es evaluar si esas enzimas está o tomando la cantidad que necesita, porque también puede ser que no esté tomando la cantidad correcta. Entonces también creo que eso es un tema para sentarse y establecer. Por el otro lado, lo que digo es, nosotros lo que podemos ayudar es todo aquello que sea, si tienen un trámite o si la obra social o la prepaga no se los quiere cubrir o demás, y los podemos ayudar. Nada más, después, qué cantidad, qué enzimas, qué medicamento, qué tratamiento, lo tienen que hablar con su médico. Y estas charlas son para esto, para que se pongan al tanto de lo que hay y de lo que existe y lo podamos discutir abiertamente. Hay pacientes, hay profesionales y lo podemos hablar, yo creo que es lo que decíamos al principio. Es parte de la seguridad del paciente. Si estamos todos juntos, vamos a lograr una mejor calidad para los chicos, que es lo que necesitamos y es lo que queremos. Así que gracias por haber venido y los invito a la Navidad. Bueno, no tengo tiempo.